Ok, voy a comenzar a compartir. Ya para el día de hoy vamos a comenzar a ver las Almetris, que yo las he mencionado brevemente, no en detalle, pero sí las he mencionado en alguno de los talleres. Y ya entonces el día de hoy vamos a verla más en detalle. ¿Qué significa eso de métricas alternativas o Almetric? El objetivo de este taller es darles a conocer los principales aspectos de las métricas alternativas, el uso que se les da a estas métricas y cuál es el impacto que está teniendo y va a tener en la evaluación de la ciencia, porque en realidad ellas existen es para evaluar, así como las citas evalúan la ciencia, las almétricas pretenden esto también. Vamos a ver la comunicación científica, midiendo y evaluando la ciencia, qué son las métricas alternativas, qué miden estas métricas, cuáles son las herramientas que existen, ventajas y desventajas, como todo, y las conclusiones finales. Ok, vamos a hablar entonces de la comunicación científica, según Garvey, en el 79, en el año 79, nos dice que la comunicación científica es un conjunto de todas las actividades que están englobando producción, diseminación y uso de la información desde que se inicia el proceso de creación científica, los principios, su principio en que las ideas de la investigación se generan hasta el momento de la aceptación de los resultados como parte de conocimiento científico, ¿verdad? Esto es lo que es la comunicación científica, diferenciándola de otro tipo de comunicación. ¿Cuáles son los elementos básicos de esta comunicación? Tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto y unos canales, igual que en este caso la comunicación entre seres humanos. Pero en este caso estamos hablando de la comunicación orientada a la investigación científica. En el caso del emisor, siempre van a ser los autores o los investigadores. Los receptores son los lectores, las personas que leen, el ciudadano de a pie, pero también otros colegas investigadores. El mensaje, en este caso, es el conocimiento que se está creando, el conocimiento científico que está registrado o no registrado a través de las revistas científicas. Nuestro contexto viene dado por las universidades, institutos de investigación, sociedades y las fuerzas que están insertadas en este contexto. Este es el contexto académico en donde se da esta comunicación científica, no se da en otro lugar. Tenemos los canales que son publicaciones científicas, las revistas, y las informales, que son las que se hacen en los congresos, reuniones, foros, seminarios. Esas son los canales, cómo se transmite esta comunicación científica. Ahora, los formales son comunicación de carácter, en este caso, discúlpeme un momentito, ay, se me fue. Me disculpan un momentico que me fui hacia otro lado. Ok, les decía, ya va que no puedo quitar esto de aquí. Me permiten un momentito que cuando se mete este aquí. La comunicación de carácter público y duradero que se queda disponible por muchos periodos de tiempo para un público que es muy amplio. En este caso estamos hablando de libros, revistas científicas, informes, los proceedings que aparecen después de los congresos, seminarios. Los canales informales son las formas efímeras de comunicación porque se quedan a disposición de un público limitado y por poco tiempo. Es decir, una conversación en un ascensor, en un café, luego en un refrigerio, un break que se tenga, son esos canales o comunicaciones informales o encuentros científicos también. Que, que para mí son muy fructíferos también y en el caso de, de, de este ambiente virtual se ha perdido mucho estos canales informales porque uno no tiene la forma como de hacerlo, ¿no?
Uno ingresa a la reunión, ingresa al seminario, al congreso online y se pierde ese canal informal que existía antes, que para mí sale información muy importante y relaciones importantes y colaboraciones importantes en esos canales informales. Ok, la clasificación de los canales como informales y formales es flexibles y muchas veces algunos canales presentan de uno y de otro. Esto se entiende de que puede haber un canal formal que también tiene características o algunos pasajes de canal informal. Las características de los canales formales, vemos aquí el acceso público, en el caso de los formales es más grande, los informales son más restringidos, el almacenamiento de la información también en los formales puede ser guardada permanentemente. En el caso del informal no es almacenada y no se puede recuperar, a menos que sea un correo, una conversación, un WhatsApp, en este caso que queda el registro guardado, ¿no? Una evidencia. La actualidad de la información que se maneja allí, en el caso de los formales, es relativamente antigua y informal es muy reciente porque se da en el momento. ¿Cómo seleccionamos el canal y el contenido? En el caso formal es iniciativa del usuario y en el informal, ¿verdad? Es de iniciativa del que informa. Tenemos un volumen de redundancia moderado en ambos canales y los niveles que se obtienen de retroalimentación, el formal obtiene poca retroalimentación para el autor. Es lógico, ¿verdad? Porque en un artículo, en un proceeding, en un libro inclusive, nosotros no tenemos retroalimentación a menos que le escribamos al autor. En caso en el informal, hay mucha retroalimentación y de manera inmediata también. Aquí podemos ver, fíjense, los nuevos canales que existen, eh, que son los canales basados en Internet, canales tradicionales. Publicación en el tradicional revistas y boletines, hay revistas electrónicas y boletines electrónicos. Esto está basado en Internet. En el caso de la discusión, el tradicional son conferencias, grupos de noticias, grupos de discusión y esto decantado a las redes sociales. En cambio, en este caso va a revistas electrónicas y boletines y en el caso de la discusión va a redes sociales. Por eso es la importancia de las almetres. Ahora, la mayor parte de los investigadores, digamos que han trasladado todas sus actividades de investigación a la web. Y podemos decir que con el éxito de los medios sociales, esta situación se ha hecho mucho más evidente ya que estas herramientas tienen más potencialidad, esto es obvio, para desarrollar un rango mayor de influencia académica que los entornos tradicionales de publicación, que algunos están aprovechando más que otros, también es cierto. Hay personas que todavía, investigadores que todavía ven las redes sociales o ven Internet como un enemigo o en última instancia todavía lo ven con cierta preocupación, ¿no? De las evidencias, de que les puedan robar las ideas, la información, los artículos, y por eso tienen cierta cautela al momento de publicar sus investigaciones. Ahora, también tenemos otro tipo de evaluación que es la indización por citas que fue creada por Eugene Garfield, que digamos que este personaje fue un informatólogo, aunque debería ser un informático, lingüista, hombre de negocios y químico. Yo tenía entendido que Eugene Garfield también era bibliotecólogo, quizás por ahí venga este término del informatólogo, ¿no? Porque a pesar de ser bibliotecario, tenía mucha experiencia también en todas las ramas de las ciencias de la información, en todo lo que tenía que ver con documentación, con curaduría de datos, a pesar de que eso tiene que ver su aparición a unas cuantas décadas atrás.
Entonces, este personaje, Eugene Garfield, observó la relación que había entre las referencias de las ideas que se expresaban en un artículo científico y dilucidó en ese momento que si seguía la vida de de un artículo científico, podría averiguar el desarrollo de la idea, los usos y las implementaciones. Es decir, es la mejor forma de seguir la vida de un artículo realizando una indización por citas. De hecho, el factor de impacto, en este caso el factor de impacto, recuerden que es una marca registrada de Wet Oxine, o en este caso EASY, como se conocía antes. Ahora, la teoría de la indización por citas dice que si se tiene un artículo interesante que cita a unos determinados autores, otros artículos que citen a esos mismos autores seguramente también serán del mismo interés. Yo no sé si esto será cierto, ¿verdad? Pero la mayoría de los artículos principales son los que obtienen la mayoría de las citas y no necesariamente los que citen a ese primer artículo van a ser citados. O en última instancia serían unas citas secundarias, ¿no? Una cita de cita. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de estos dos investigadores piensan más que tiene más impacto? Esto es observando un poco lo que es la injusticia y el por qué se plantea la creación de otro tipo de medición o de evaluación de la ciencia y justifica la creación de las Almetri. Entonces, fíjense de los dos investigadores, ¿verdad? Uno es de la India y uno es de China, de la República Popular de China. Entonces, uno, Yemal Ahmedin, tiene 141 publicaciones en WOS con 150.823 citas y un índice H de 58. Ahora, Liu, que es más joven, tiene 745 publicaciones, también en Web of Science, y tiene 23.685 citas y su índice H es de 70. ¿Cuál me dicen ustedes de los dos que tienen mayor impacto? Justifiquen su respuesta. Obsérvenlos, observen los números y díganme cuál de los dos tiene mayor impacto. Debería ser el que tiene más citas. ¿Ok? ¿Quién da más? Puede ser Liu por el menor tiempo y gran cantidad de publicaciones que tiene. Por ahí va por ahí. ¿Otro? No va por no sería el Liu también por el tema de que igual su índice H es mayor. Esa es la respuesta. El índice H de Liu, a pesar de que tiene menos citas, fíjense, tiene 23.000 versus 150.000 que tiene Yemal Admedin, pero su índice H es más alto. ¿Qué quiere decir? Que mayor número de documentos fueron mayormente citados. No es porque tenga más, sino que un número X, es decir, 70 artículos, obtuvieron 70 citas. Eso es lo que significa el índice H. En el caso de Yemal, tiene apenas 58 artículos que obtuvieron 58, a pesar de que él tiene 158, 50.000 citas como tal. Esa es una forma de medir el impacto de un investigador con respecto al otro. Y sin embargo, fíjense que Liu tiene 745, sí tiene muchas más publicaciones que en este caso este investigador, el doctor Yemal Ahmedin. Pero su índice H es mucho más alto, tiene un índice H de 70. O sea, más publicaciones con más citas.
Miren, otra curiosidad. El artículo más citado de la historia pertenece a Oliver Lowry y Nira Rosenbrough. Y tiene, según esto, que es de la Journal of Biological Chemistry, 265, está considerado el artículo más citado de toda la historia con 293.328 citas. Y Albert Einstein, 6.647 veces. ¿Y quién tiene más impacto? Depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Depende de cómo los veamos, porque si es por citas, es más, ¿ustedes conocen quién es Oliver Lowry? ¿Alguno sabe quién es Oliver Lowry? A lo mejor en el campo de la química, ¿verdad? De la biología química es muy conocido, pero no estoy segura que no más que Einstein, que ustedes le preguntan a un chico de primaria y sabe quién es Albert Einstein, ¿no? Y el impacto que tuvo su investigación. Ahora, interesante saber cuántas citas ha tenido este artículo de la relatividad. Ese dato yo no lo tengo, pero sería interesante ver cuántas citas ha tenido, que debería ser muchísimas, muchísimas citas en el área de física, por lo menos. En cambio, este de Oliver Nowry tiene 293.328 citas, hay que buscarlo y ver cuál es el contenido que hay en este, porque llama la atención, ¿no? Es de 1951. Aquí tenemos todos los datos, fíjense, el nombre de la revista, tenemos las páginas, son 10 páginas nada más, 1951. Importantísimo este dato, ¿no? Para que ustedes vean que no necesariamente tener más citas te hace el de mayor impacto. Queda súper comprobado. Un poco de historia de la evaluación de la ciencia, cómo conocemos nosotros hasta el día de hoy la evaluación, el cómo se evalúa la ciencia. Y esto también nos va a enlazar con el próximo tema que es la bibliometría, ¿verdad? El origen de las Altmetric es más o menos de los años 90, con la webmetría que deben haber escuchado, es una de las disciplinas también hermanas de la bibliometría y es un estudio cuantitativo de las características de la web y nace de la aplicación de técnicas bibliométricas a los sitios online, ¿verdad? Y engloba, por supuesto, todas las disciplinas de la ciencia, todas las disciplinas de la ciencia. Pero en el caso de la webmetría, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Una métrica de la web, o sea, cuáles son los enlaces que están relacionados con otros enlaces. ¿Cuál es la relación entre ellos? En cambio, la bibliometría ha constituido por décadas la disciplina clave para medir la producción científica y base para interpretar el impacto en las comunidades científicas y a través de qué? De técnicas, en este caso, estadísticas y matemáticas. Esa es la forma como nosotros evaluamos la ciencia de manera diferente a la webmetría, porque la web, en este caso, está haciendo también un poco de medición de la ciencia, pero a través de la web. Y en el caso de la bibliometría, es a través de la producción científica como tal. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de bibliometría. ¿Qué es lo que se mide en la bibliometría? Las almétricas o almetrías. Ustedes deben haber visto estos en artículos donde hayan ingresado, algunas bases de datos también lo tienen, pueden haber visto esta dona. También algunas plataformas lo interpretan como una flor, ¿verdad? No como una dona, sino como una flor y dependiendo del pétalo que esté más grande, quiere decir que alguno de estos aspectos o estos elementos tiene uno u otro color, ¿verdad? Entre uno u otro color
quiere decir que allí está enfocado el impacto que tiene en ese tema en particular. Entonces, las Altmetrics son mecanismos de evaluación cuantitativa y en tiempo real del impacto social y académico del material y del personal científico. Estas métricas tienen en cuenta no solo las citas que se realizan en textos formales, sino también aquellas que se realizan en medios informales y no académicos, como en este caso las redes sociales. Estamos hablando también Wikipedia, estamos hablando de los diarios, periódicos y revistas. Esto es lo que miden las Altmetrics, no son métricas como las conocemos. Yo publico un artículo, cuántas personas me citan, ¿verdad? En otras revistas, en otros artículos. Las Altmetric son puntajes que se obtienen dependiendo de dónde es publicado este artículo, ¿verdad? Y publicado me refiero a mi artículo ya está publicado en una revista, eso es importante que lo entiendan. Mi artículo ya está publicado en una revista científica, pero la visibilidad y el impacto que yo hago después publicándolo en Facebook, haciendo posteos en Facebook, puedo también postearlo en X, que antes era Twitter. Quizás puedo hacer una nota de prensa que va a un diario y, ojo, si el diario es internacional, si es regional o si es local, eso también tiene un puntaje para las Altmetric. También si son videos, ¿verdad? Miren, aquí se ven casi todos los elementos que componen las Altmetric. Todas no se miden igual porque hay diferentes plataformas, pero de las que siempre aparecen son Facebook, Wikipedia, X es muy importante, ¿verdad? Y algunas también colocan a Mendeley, cuántas veces ha sido reportada como descarga o lectura en Mendeley. Entonces eso hace un número que es este 1541 que está aquí, porque quizás tuvo un puntaje en Facebook, en Wikipedia tuvo tantas menciones y así sucesivamente. Entonces esto hace que su métrica alternativa tiene 1541. Tengo por aquí un mensaje. YouTube también, pero no todas miden YouTube. Habría que ver qué mide cada una, que eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí le puedo estar seguro es que Twitter, que es X, y Facebook sí están consideradas prácticamente en todas. Y los diarios tanto locales como nacionales o internacionales, también en algunos casos se puede ir a otros medios como la televisión. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver un artículo científico con un medio como la televisión, ¿verdad? Bueno, que quizás el artículo en cuestión fue mencionado en una noticia, ¿verdad? En un noticiero, por ejemplo, de TVN, de, de, de televisión chilena, en cualquier medio, eso le da un puntaje. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, a través del DOI, a través del título. ¿Por qué? Porque son mencionados. Según el autor, ustedes se han dado cuenta que en algunas noticias se habla del nombre del artículo. Tal investigación menciona los aspectos fundamentales o busca esa mención que se haga en ese medio, esa mención que se está haciendo en ese medio, eso tiene un puntaje para las métricas alternativas. Entonces, para que ustedes vean lo importante que no es solamente publicar el artículo, enviarlo y ya. O sea, lo envié a la revista y ya, y me duermo a esperar que lleguen las citas. Ojo, una mayor exposición en las Altmetric también hace que se obtengan más citas. ¿Por qué? Porque si ustedes que están en un ambiente científico de investigación con sus colegas, con sus pares, las personas que lo siguen son personas que son de la misma área científica, bueno, a menos que que sea una cuenta de X personal o que sea un Facebook personal, pero por lo menos en mi caso, la cuenta que yo manejo
prácticamente es la de la biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Y qué yo hago? Yo escojo algunos potenciales artículos y los publico, ¿verdad? Se hace una especie de resumen y se publica, ya sea en Facebook o se puede publicar en X también. Se hace un resumen y se coloca el DOI. Entonces, hay otros profesionales que siguen la cuenta de la biblioteca, le hacen un retweet, ¿verdad? Retuitean esa información y eso le va dando puntaje. Y ojo, hay unas plataformas que hacen seguimiento quién es la persona que está retuiteando, porque también es un puntaje diferente si el retweet que se hizo, en este caso de esta noticia, la hizo un investigador conocido o lo hizo, por ejemplo, mi hermano, un amigo o una persona que no tiene nada que ver con el tema planteado. Entonces, eso también es importante. El quién hace el retuiteo, porque él hace como un escaneo de redes y ve, ok, esta cuenta de donde viene este retweet pertenece a un profesional o un investigador del área que está, en el caso de que esté certificada, mucho mejor todavía porque le da mucho más puntaje. Por ejemplo, sin ir muy lejos, todos conocen a Tere Paneque, ¿verdad? Que es una astrónoma chilena muy joven y ella tiene publicaciones, ella tiene una red social en Instagram, también tiene YouTube, tiene libros, tiene, bueno, y es mencionada, siempre mencionada en las noticias y estoy segura que sus Almetric deben ser muy altas de los artículos que ella hace. ¿Por qué? Porque ella también publica libros, allí hace mención a sus otras publicaciones, entonces eso le da un impacto tremendo a todo lo que es su investigación, aun cuando tenga muy pocas, muy pocos artículos científicos. Entonces esa es la forma de medir la ciencia de manera diferente. Es decir, quizás Tere Paneque podrá tener, qué sé yo, 100, 200, 300 citas a todos sus trabajos, pero el impacto que está teniendo su trabajo en las masas, sobre todo en las personas muy jóvenes, porque ya la forma que tiene de explicar estos procesos tan complejos de las estrellas, de los planetas, de los agujeros negros, tiene muchos seguidores. Entonces estas personas siempre están reposteando todo lo que ella va haciendo. Y entonces, bueno, siempre es invitada a entrevistas, a dar charlas, conferencias. Entonces, todo eso suma para estas métricas alternativas. De eso se tratan realmente las métricas alternativas. No es la cita por la cita, es decir, obtengo tantas citas, ¿cuántas citas tienes? ¿Cuántas citas? ¿Cuánto vales? Me permite un momentico. Ok. Ok, la Almetri, la influencia generada por los medios sociales ha sido calificada como investigación 2.0 o la Social Reference o Almetri. Algunos estudios previos, como los que desarrolló Tim Brody, habían hecho la correlación entre el número de vistas y descargas que tiene un documento y el número de citas repositorios de Open Access, es decir, de acceso abierto. Fíjense, les vuelvo a leer esto. Hay una correlación entre el número de vistas y descargas a un documento y el número de citas que se reciben en repositorio. Lo que les decía, si yo posteo, yo tengo el nombre, tengo el DOI, y si puedo hacer un pequeño resumen del Astrat que ya yo tengo, si es un resumen de 250 palabras, yo puedo reducirlo. Recuérdense que en el caso de X son 400 caracteres. Yo debo llevar lo menos posible. Es decir, este artículo trata sobre esto en particular. Y les dejo el DOI, ¿para qué? Para que la persona, si quiere mayor información, ingrese allí. Ese tipo de correlaciones, ¿verdad? Hace que se obtenga mayor número de citas y eso está comprobado.
Aunque la mayoría de las críticas que encuentran las Altmetric están centradas básicamente en que se trata de una simple medida de uso y no de influencia científica. Esto lo dice Neilon Wu en el 2009. También se habla de incoherencia de los datos, de que son manipulables las Altmetric, pero también las citas son manipulables. O sea, no es que se salvan las citas, lo que es el conteo de citas, pero las Altmetric no. En los dos casos, las dos son manipulables. ¿Por qué son manipulables? Porque yo puedo hacer una red, ¿verdad? Personas que tienen cuenta en Facebook, que tienen cuenta en X, que tienen cuenta en YouTube y les digo, por favor, denle un me gusta o retuitean esto que yo voy a subir. O repostean esto en Instagram, en cualquiera de estas redes sociales, repostelo. Y quizás son personas que no tienen nada que ver con el área. Y ahí empiezo a subir mis Altmetric. Pero eso no quiere decir que mi investigación tenga impacto. Pero exactamente pasa lo mismo con las citas. Es, bueno, sin ir muy lejos, fíjense lo que pasó con este rector, el rector actual de la Universidad de Salamanca, que tenía una red de citas que prácticamente obligaba a los investigadores de esta universidad y de las personas que publicaban en su revista a que lo citaran. Entonces, es exactamente igual. Ok, ¿cómo vamos a obtener estos datos en crudo y cómo se interpretan, verdad? Tenemos primero las consultas que se reciben o las descargas, estos downloads, ¿verdad? Que se hacen. Esto es una métrica de las métricas alternativas, valga la redundancia. También la cantidad de veces que se incluye en un marcador social, como Sayulai o Mendeley. Estas dos, en este caso, recuérdense que ellos son gestores bibliográficos, como Sayulai y Mendeley también. Cada vez que uno descarga algo a este gestor, él va a tomar esa descarga como una medida de interés del usuario y le va a dar un puntaje al Altmetric. Cuando hacemos comentarios en Twitter, es una medida de interés mucho más intensa, inmediata y transitoria. Aumenta el interés si es recomendado por servicios especializados, como en el caso de Faculty of Mill, que ese es el famoso F1000. Esto es lo que quiere decir estas siglas. El F1000 es Faculty of Mill, que ahí hay prácticamente de todo. Ahí hay preprint, hay evaluación abierta. Entonces, cada vez que se hace una mención allí, una revisión, eso también aumenta las almétricas del artículo científico. Y la medida tradicional de impacto, que sigue siendo la citación desde otro documento, eh, estamos hablando de lo que es la citación como tal, ¿no? Como se conoce normalmente. Las principales plataformas de indicadores de almétrica. Tenemos gestores de referencia bibliográfica, ¿verdad? Tenemos en este caso la apuesta online de los gestores de referencias bibliográficas y de favoritos, donde habitualmente se gestionaban las bibliotecas personales y las referencias de los investigadores. Esto ha generado una serie de indicadores novedosos, como por ejemplo las veces de un trabajo ha sido marcado como favorito, como bookmarking. Eso también genera, en este caso genera también una métrica alternativa. Eh, ¿Por qué se ha visto favorecido todo este tema de las almétricas? Bueno, todos oímos hablar desde el día uno de este curso de los enlaces persistentes. DOI, los URL, los URIs, que en este caso, fíjense que le he hecho una radiografía a un DOI de cómo se genera o cómo se hace un DOI. Al principio es el URL de la institución, luego viene un prefijo. En el caso del 10, por ejemplo, es el registro de la institución bueno, es el registro de DOI, lo que casi todos empiezan con 10.
Luego, en el caso del 5255, en este caso viene de un archivador de Reino Unido, pero puede ser de cualquier otra institución. Y ya al final lo escoge, todo lo que es esta parte final, lo escoge la persona que está generando el DOI. Por eso es que se ve favorecido este tema de la interconexión o de la interoperabilidad que hemos hablado. Por eso es que estos sistemas conversan o se entrelazan entre ellas por los DOI, porque siempre debemos utilizar los DOI cuando estamos haciendo menciones en este caso, a artículos o a producción científica. Aquí tenemos un poco la comparación entre bibliometría y Altmetric, ¿verdad? En el caso de los resultados de una búsqueda en Google para Altmetric, la línea roja contra la azul, que es bibliometría. La, la, la línea roja está mucho más baja bueno, por la aparición también. Y luego mire que empieza como a superar, ¿no? Ya del 2013 hacia arriba empieza como a superar. Eso sería buenísimo ver esta curva actualmente. Estoy segura que las Altmetric debe estar mucho más arriba. Hay muchas personas que hablan de que las almétricas en el futuro podrían ser la forma de evaluación, pero también hay detractores, entre las que me encuentro, de que va a ser una forma única de evaluación de la ciencia, porque hay todavía cosas que hay como que pulir, ¿no? Y hay que revisar para decir que esta va a ser la forma. Yo creo que todavía no se entiende bien o no se sabe cuál va a ser la forma de evaluar la ciencia, porque ya nos hemos dado cuenta que las citaciones no son la mejor manera de evaluar la ciencia, porque hay muchos vicios, hay muchas cosas. Les mencionaba al inicio de la clase anterior esta gran demanda que hay contra las principales editoriales por monopolio, ¿verdad? Estas cinco principales editoriales están siendo demandadas porque tienen un monopolio en este caso, de la publicación científica en acceso abierto dorado. Que claro, la gente necesita publicar, necesita citas, necesita impacto y ellos les ofrecen la forma de publicar de manera rápida pero pagando, por supuesto. Aquí hay otra forma de medir métrica alternativa. Tenemos Mendeley, redes sociales como Facebook, Twitter. Esta la voy a pasar. Y esta es importante, mire, la puntuación de las Altmetric. Las noticias son las más altas cuando aparece un artículo o una investigación en una noticia. Yo les dije, esto se subdivide si es local, si es regional o si es nacional, el puntaje es más alto. En los blogs también, cuando es mencionado en blog, tiene 5 puntos. Twitter le da un punto, Facebook 0,25. Seina Weibo, no sé a qué se refiere. Wikipedia es uno de los más altos también, que es mencionado en Wikipedia, tiene 3 puntos. Este tampoco lo conozco, el Policy Document por revista, 3 puntos. El Q&A, Weibo es ajá. chino, es una red social china. Ah, Sina Weibo, no, Sí, me estoy enterando por ti, no lo conocía. Pero imagino que serán los artículos chinos, ¿no? Porque sí. que tendrán un impacto allí. Los Q&A Como en China no pueden entrar a Twitter, Facebook, exacto. incluyen su red social que es Weibo. Ah, no la conocía, fíjate. Ujú. Todos los días uno se entera de algo. En F1000, Publon o Podpert le da 1 punto. YouTube 0,25. Fíjense que no es muy alta la mención en YouTube. Reddit y Pinterest también le da un puntaje de 0,25 y en LinkedIn le da 0,5. Estas son las Altmetric. Ahora, si su artículo tiene un impacto que ha sido mencionado en blog, que ha sido retuiteado por toda la comunidad, que, por ejemplo, fue mencionado en Wikipedia, está en todas partes, por ejemplo, estos artículos
que en su oportunidad salieron, que fue cuando se descifró el ADN. Esto tuvo un impacto tremendo y todo el mundo lo estaba mencionando. O cuando el COVID, la cura del COVID, o algunos, en particular, algunos artículos muy particulares. ¿Por qué? Porque mencionaban un medicamento específico para, para un síntoma. Por ejemplo, para lo que era el tema de la insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, sacaban un medicamento, entonces esa noticia era nombrada en la televisión, lo veían en la prensa, lo veían en los blogs, la gente lo estaba retuiteando. Entonces, ustedes ven las Almetric de esos artículos en particular y son muy altas. Sería interesante hacer una búsqueda en internet y ver cuáles fueron las Almetric de esos artículos en particular de COVID, porque todo el mundo los estaba siguiendo y todo el mundo les estaba haciendo mención por todas partes. Ahora, aquí hay un análisis que facilita el análisis de la atención de cada artículo, recibiendo de fuentes no tradicional, que incluye corriente principal de mención en medios sociales, atención recibida en documentos de política, veces que se compartió en gestores de referencia, revisión por pares. Postpublicación explora las conversaciones que rodean el contenido, identifica trabajos recientes que son interesantes, demografía en línea para que los usuarios puedan ver en qué partes del mundo provienen las versiones. Este es el análisis que se hace posterior y no tenemos otra forma de obtener este análisis que es, si no es a través de la plataforma. Y por supuesto, hay unas plataformas que existen para poder visualizar mejor las publicaciones. Aquí le estoy dejando algunas principales propuestas de las Almetric, ¿verdad? Que hay otras mucho más detalladas. Miren, bibliotecas y gestores, redes sociales, todas las veces que han sido mencionadas, mucho más en detalles. Esto está hecho por Torres Salinas, ¿verdad? Daniel Torres Salinas, para que lo tengan allí y sepan más o menos cuánto puntean por el tipo de medio de donde fue mencionado. Ojo que no todas las plataformas miden lo mismo y de la misma manera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las plataformas que existen para medir las Almetric son estas que están aquí. Es el Plum Analytic, Almetric, el PLOS y el Impact Story. Las más conocidas son Almetric y Plum Analytic. De hecho, cuando ustedes ingresan en algunos artículos, sobre todo que están en repositorios, pueden ver las Almetric del lado derecho, o del lado izquierdo, depende de dónde lo hayan ubicado, y es una dona, ¿verdad? Casi no todas las repositorios y no todas las bases de datos lo tienen, pero sí la mayoría. Entonces ustedes pueden ahí ver, miren, en el caso de Almetric lo posiciona como una dona. En el caso de Plum hace como una especie de flor o de fruta y dependiendo de dónde venga si es Twitter, entonces bueno, por aquí aparece como un circulito azul turquesa. Ese es el azul turquesa es para Twitter, el azul un poquito más oscuro es para Facebook y así sucesivamente. El rojo es para Mendeley, para que ustedes puedan identificar solo al verlo. Estos colores no son casualidad. No es casualidad que aparezca el azul, todos estos colores así, porque ellas como que normalizaron eso, que al ver que el color azul celeste está mucho más amplio que los demás, quiere decir que ha tenido menciones en Twitter. Y solo está en azul es porque solo ha tenido menciones en Twitter. Si solo está en rojo es porque solamente es Mendeley y así sucesivamente. Yo se los voy a mostrar. Voy a tratar de ingresar aquí, pero es importante que les diga que estas plataformas no son gratuitas. Si no tenemos una suscripción a ellas, no podemos ingresar a ver lo que tenemos aquí. Pero vamos a ver si podemos. Un dato que les doy, ¿verdad? Un dato que les voy a dar de Almetric, de todas estas Almetric, es que si ustedes contactan a los distribuidores de estas plataformas, ustedes en sus repositorios pueden colocar
la métrica o la dona, la que decidan. Si quieren usar el plus, él les va a colocar en este caso, la flor esta de plus, y si es al metri, les va a colocar la dona. La dona no aparece si no el documento no tiene menciones. Eso es importante que lo sepan. Ustedes pueden entrar y si no ven nada es porque ese artículo no tiene al metric. Quizás van a ver la dona solo en azul. Ah, bueno, tuvo una mención en Twitter. En este caso, fíjense, miren, este ejemplo que está aquí, que dice 3942, quiere decir que tiene menciones prácticamente en todos los elementos de Almetric, todos, que sumados son 3942. Pero aquí están evaluando específicamente es Twitter. ¿Por qué? Porque yo quiero ver de dónde vienen todos esos tweets que haya obtenido. Entonces, cuando yo tengo el acceso al metric, que puedo ver en detalle, yo entonces ingreso, hago un clic en el color azul y allí puedo ver el detalle de dónde viene, cuántos tuvo, de qué parte del mundo en este mapa que ustedes ven aquí. Yo puedo ver de dónde están viniendo los retweets. Ah, mira, yo mandé este artículo a Twitter o a X y obtuvo desde Finlandia 400 retweets. Eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque mi investigación tuvo tanto impacto, por ejemplo, en Finlandia o en España. Entonces eso me permite también hacer análisis del impacto que va teniendo mi investigación como tal. Es interesante. Por ejemplo, yo voy a tratar de entrar en nuestro repositorio para ver si consigo un artículo. Ojo, recuerden que no todos lo tienen. Esto no es obligatorio, ustedes eso tienen que solicitarlo ustedes. Ustedes tienen que solicitar que les abran en este caso, vamos a ver, revistas académicas, repositorio institucional. Yo puedo en nuestro repositorio, yo puedo buscar por cualquiera de estos objetivos, pero vamos a ver qué hay aquí. A ver si conseguimos uno. Busquemos publicaciones científicas, porque quiero que vean cómo se ve la dona. Aquí está. ¿Lo ven? Esto que ven aquí, esto viene de Dimension. Esta que ustedes ven aquí así es de Dimension. Y me está diciendo que, fíjense, tiene 5 citas, bueno, más orientado a lo que es las citaciones, pero este sí me está mostrando, miren, las donas de Almetric, que Almetric también es una plataforma de almétricas. Ojo, no se confundan, se llama Almetric y mide las almétricas. Entonces dice que fue posteado por 33 usuarios en X. Miren, dice que en Wikipedia tiene en 6 páginas fue mencionado y tuvo 11 lecturas en Mendeley. Este es un artículo de impacto. Miren, tiene 23. Tiene este color azul como grisáceo, pertenece a Wikipedia. ¿Se dan cuenta? Y el más grande, que es el azul celeste, equivale en este caso, a X o a ex Twitter. Aquí hay uno rojo que viene de Outlet, Pick por un nuevo usuario. Esta no la conozco. Vamos a entrar aquí a ver qué significa esto. Miren, aquí estamos en la plataforma de Almetric. Miren, plataforma de Almetric. Esto es como ruso, chino, no sé. No sé ni qué idioma es esa, árabe, no sé. Alguien. Tailandés. Ah, tailandés, mira, Sí. fíjate. Tailandés y viene de aquí, que fue mencionado en una nueva historia. Eh,
fue mencionado una vez y ha sido retuiteado por 11 usuarios. Si yo quisiese saber quiénes son esos 11 usuarios, vamos a ver si me lo permite, porque una vez yo tuve clave. Entonces me dice, ¿quiénes fueron esos 11 usuarios? Lorena Herli es nuestra vicerrectora académico, que antes era nuestra directora de investigación, Mónica Tapia Ladino. Fue también retuiteado por investigación de la UCSC y Jorge Valenzuela. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un artículo de la Católica. Entonces, ya que estas personas que trabajan aquí, ¿verdad? Estas personas que trabajan aquí le han dado retweet por una u otra, entonces aquí lo puso, ve, estudio en el que participó, entonces todos retuitean y eso le da puntaje. Y en Mendeley ha sido leído, ojo con esto, leído. No sabemos si eso va a obtener citas, porque el hecho de que haya sido leído no necesariamente va a generar una cita. Yo lo leí, lo dejé pasar, no me interesa y lo dejo pasar. Entonces, pero en Mendeley fue leído 20 veces, ¿ves? Por 20 usuarios. 20 usuarios lo descargaron a Mendeley. Y si quiero ver más en detalle, le doy un clic aquí y me va a dar en detalle, ¿verdad? Aquí está el artículo. Ah, claro, tiene que ver con tsunamis, ¿ves? Aquí está el artículo, timeline. Vamos a ver lectores de Mendeley. Miren todo el detalle que puedo obtener yo de esta información. Mire, dice que investigadores, 5 investigadores, 3 estudiantes de PhD, 2 estudiantes, ¿verdad? De pregrado y 2 estudiantes de doctorado, uno y un profesor. ¿Por qué? Porque este es el perfil que uno se coloca cuando ingresa a Mendeley. No es que esta plataforma sepa en detalle de nuestro quehacer, sino que si nosotros creamos un perfil al inicio, este es el perfil que él está leyendo. Y aquí, leídos por disciplina, en ciencias de la Tierra, ¿verdad? 9 personas, tiene un conteo de 9, que tiene que ver con estas personas que están aquí. En ingeniería, 2 y así, así, ¿ves? Y si lo quiero ver por más en detalle, miren, esto lo que permite hacer, en este caso, Almetric. También le puedo decir que me haga una alerta cada vez que haya una nueva mención. Imagínense que este artículo es mío y yo le puedo generar aquí una alerta, es decir, me vas a mandar un correo cada vez que este artículo haya sido mencionado. Y así yo le voy haciendo seguimiento. Mira, no ha tenido, lo vuelvo a postear, lo posteo quizás en el caso de Facebook, yo lo puedo postear en un grupo en particular. En el caso de tsunami, de ciencias del mar, algo que a mí me interese donde esté mi público objetivo. Entonces, realmente esto es lo que son las almétricas. Aquí la ven en vivo y directo. Hay otros casos, aquí estamos viendo, en el caso del repositorio, estamos viendo el Dimension, pero es que Dimension muestra esto, pero es por las citaciones en general, no tiene que ver. Pero yo voy a tratar de entrar en Dimension a ver si es que por casualidad si conseguimos un artículo, 11 citaciones. Aquí está, ¿ves? Puedo verlo en el sitio, es claro, si es de acceso abierto, yo lo puedo ver en el sitio del editor. Aquí está el artículo como tal. Si yo quisiese, mire, si yo, aquí está en Mendeley, aquí se me abrió el Mendeley, el visualizador de Mendeley por si lo quiero descargar, pero si yo tomo este artículo, yo tomo el DOI de este artículo que es del 2021, no lo veo, y yo lo puedo postear. Y ustedes van a ver que inmediatamente gana un nuevo punto por tuiteo en X. Esto es de manera inmediata, ustedes lo ven. Entonces, para que vean el impacto y que esto puede ser manipulable, por supuesto que sí. En este caso fue retuiteado por personas de la institución, pero que todos son investigadores y están de una u otra manera relacionados con el tema, ¿no? Aquí no veo, vamos a ver si me muestra las métricas alternativas. Ah, mire, aquí está.
pero este viene directamente, ya está dentro de la revista. Porque es lo que yo les decía, si ustedes tienen una revista o tienen un repositorio, ustedes pueden conversar con los distribuidores de estas plataformas y esta dona le colocan una configuración para que cada uno de sus aparezca cada vez que sea citado alguno de sus artículos de su repositorio, de su revista también aparezca. Dice que tiene un nuevo outlet, pero no me deja entrar, ¿ves? Este es como más plano, pero ahí lo pueden ver. Quería mostrarles también vamos a ver si es posible mostrarles el de Plant Analytics, si me deja entrar, porque en Almetri una oportunidad nos prestaron miren, aquí está, esta es la que yo les decía, ¿ves? Él lo muestra de manera, y lo deben haber visto, deben haber entrado algunos artículos científicos y deben haber visto esta flor, y él se va a iluminar o va a crecer dependiendo de las menciones que tenga. En este caso, como les dije, este es Twitter, este tiene que ver con Mendeley y así sucesivamente. Les asigna un color a cada uno. Entonces, mira, aquí dice las capturas, las menciones, qué es lo que mide realmente, ¿ves? Crossref, todo lo que mide. Y como les dije, igual ustedes pueden escribirles y ellos, si ustedes tienen un repositorio, él les va a hacer esto que tiene nuestro repositorio también, que acaban de ver, que es este. En nuestro caso solo utilizamos el de Almetric, no utilizamos el de Plum. Y bueno, también en este caso se incorporó el de Dimension, que no está de más porque es una métrica, pero se dan cuenta que no todos lo tienen, miren, no todos lo tienen porque son artículos que están allí, que no han sido citados nunca. Este nunca ha tenido mención, no ha tenido menciones, ojo, ni en Dimension, ni citaciones en Dimension, ni tampoco como Almetric. No ha tenido, ¿eh? Este tiene 5 solamente en Dimension, pero no tiene impacto. Si yo le quiero dar impacto, yo hago un barrido semanal o mensual de estos artículos que no tienen ningún tipo de impacto en Almetric. Entonces yo lo que hago es ingresar. Ojo, tiene que tener DOI porque si no tiene DOI, ¿cómo se hace el seguimiento, la interoperabilidad? Tomo el DOI, voy en este caso a X y lo publico. Veamos si tiene DOI. Sí, mire, aquí está el DOI. Entonces, yo puedo ir aquí a X para que tenga impacto esto. Y yo debería tomar por lo menos el nombre debería tomarlo para que se sepa de qué estoy hablando, ¿no? Este va a ganar. Aquí como ustedes lo ven, él va a ganar. Entonces, bueno, yo puedo poner compuestos bioactivos. Yo puedo hacer con este un hashtag para que los que estén buscando compuestos bioactivos, betarraga también voy a hacerlo un hashtag. El beta vulgari también lo voy a convertir en una etiqueta. Ok. Y lo posteo. Y este artículo va a ganar una. Ojo, yo podría hacer un pequeño resumen pero ya con esto que yo esté colocando, y fíjense que le estoy poniendo aquí las etiquetas para que el que esté buscando información de estos temas, eh, ahí está. Entonces, este artículo, vamos a ver si lo hace de manera inmediata. Era este, ¿cierto? Todavía no ha aparecido. Tiene que actualizarlo y eso, y a lo mejor los servidores tienen su momento de subirlo. Pero así se hace. Esto lo podemos hacer seguimiento luego, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Porque
vamos a hablar un poco de las ventajas que pueden ser, en este caso, lo que hemos visto, extiende impacto más allá del ámbito académico, es más comprensivo, cubre el impacto de comportamiento en línea, esto es importante, medidas de impacto en formatos académicos que no son tradicionales, muestra un impacto en tiempo real, no hay que esperar que el artículo se publique, permite predecir el futuro del impacto académico de una publicación. Se puede integrar con distintos servicios, ustedes lo vieron, con páginas personales, repositorios, revistas y contribuye a promocionar la identidad del autor. ¿Qué es lo malo? La inconsistencia de los datos que mide la influencia social, más no la calidad. Ojo, ese artículo que ustedes vieron, yo no lo leí. Yo no sé si tiene algún tipo de impacto. Yo lo que hice fue tomarlo y retuitearlo. Él va a ganar un punto en X, pero quizás no es por calidad. Es porque yo lo estoy retuiteando por una estrategia, puede ser posibilidad de manipulación, se puede manipular, porque yo les puedo decir, todos ustedes van a ingresar a ese artículo, van a tomar el DOI y lo van a publicar en cada una de sus instituciones, ¿verdad? Que deben tener X o personales. Y ahí lo estoy manipulando. Fuentes de información que no son muy sólidas en algunos casos, pero claro, creo que el que tiene más puntaje son las noticias porque imagínense ustedes llegar a una noticia, a que un artículo tenga un impacto para ir que sea leído o sea mencionado en un diario nacional, tiene que tener mucho impacto, porque yo no voy a decir, ah, bueno, este artículo lo voy a mandar, este artículo que acabo de abrir lo voy a mandar, por ejemplo, a TVN y lo van, no, o sea, tiene que tener un impacto social para que eso sea incorporado allí. Y las diferencias en las metodologías de cómo se recogen los datos entre las plataformas, se dieron cuenta que unos miden unas cosas, otros miden otra cosa y de manera diferente y le dan diferentes puntajes. Entonces eso hace que haya diferencia en en estas metodologías. Tengo algo aquí ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda que les haya quedado para, en este caso, comenzar con bibliometría? Voy a tratar de saltarme estas primeras páginas de que yo les coloco siempre el objetivo y todo esto para, ok, desde aquí. Ninguna pregunta. O quedaron muy oscuros o todo se entendió de manera perfecta. Pero eso es realmente lo que está detrás de las métricas alternativas. ¿Son manipulables? Sí, son manipulables, pero se ve la investigación de una manera diferente. Se puede hacer de manera diferente. Ok, la bibliometría, como les mencionaba en el taller anterior, sí, en el taller anterior, es la aplicación de métodos, en este caso de las matemáticas, métodos estadísticos, ¿a qué se lo vamos a aplicar? A toda fuente que esté escrita y que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como, en este caso, autores, título de la publicación, el tipo de documento, idioma, resumen, palabras claves, inclusive yo podría poner hasta sexo, el género de los investigadores. Es un poco más difícil de obtener, ¿verdad? Es más trabajo, pero también es un indicador que nosotros pudiéramos obtener si lo queremos. También tenemos otra definición que dice que la bibliometría es parte de la cienciometría, aplica métodos matemáticos y estadísticos a publicaciones científicas de los autores que producen esta investigación.
de elementos que están contenidos en ellos, con el objeto de qué? De obtener información sobre cómo se comporta la ciencia y los científicos. Ojo, ¿para qué se usa la bibliometría? Lo podemos usar para descubrir las revistas más convenientes donde publicar, eso lo vimos en el taller 2. Localizar los investigadores que son los más importantes de un área o una posible colaboración. Podemos indagar las tendencias que están crecientes en distintas áreas o en un área específica. Podemos también distribuir el presupuesto entre los investigadores o grupos más rentables, identificar y contratar talentos emergentes, y ustedes me van a preguntar por qué, ya les voy a decir. Y también como apoyo para determinar la estrategia científica de una institución. Con respecto de el punto anterior, identificar y contratar talentos emergentes, en una oportunidad hace muchos años a mí se me pidió un informe bibliométrico de varios autores, cuál era su producción y cómo mm, impactaba la producción que ellos estaban teniendo actualmente, digamos que es proyectada a unos 5 años. Y esto se iba a contrastar con un solo investigador que es el más productivo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el más productivo. ¿Cuál sería la diferencia? Si estos cinco en 5 años iban a producir lo mismo que este investigador del cual estábamos hablando. ¿Por qué? Porque a lo mejor era mucho más sencillo o más económico tener 5 investigadores, aunque parezca una locura, 5-1, y que primero iba a salir más económico, iba más producción, o mantener al mismo investigador por el mismo número de años. Entonces, claro, se hizo esta investigación y fue una investigación bibliométrica. O sea, cuántos han ellos publicado por año, cuántas han sido las citas que han obtenido también, porque, ojo, eso también es importante. Yo voy a contratar 5 investigadores que van a sacar, quizás van a hacer 100 investigaciones entre los tres, entre los cinco, en 5 años, pero a lo mejor el otro investigador va a llegar a 300, a 200, pero va a tener 1000 citas, por decir algo. O va a ser 10 y va a obtener 1500 citas y el índice H es mucho más alto. Entonces, toda esta investigación no es posible hacerla si no es con el uso de la bibliometría. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre bibliometría, cienciometría e informetría? En el caso de la bibliometría, el objeto de estudio son los libros, documentos, revistas, artículos, autores y usuarios. La cienciometría estudia nada más disciplinas, materias, campos y esferas. Y la informetría, palabras, documentos y bases de datos. Fíjense la diferencia. Las variables vienen número de circulación, citas, frecuencia de aparición de las palabras clave, la longitud de las oraciones. La cienciometría, en cambio, estudia aspectos que diferencian a las disciplinas y a las subdisciplinas, revistas, autores. Y la informetría difieren de la cienciometría en los propósitos de las variables. Por ejemplo, medir la recuperación, la relevancia, el recordatorio, X. Los objetivos: asignar recursos, dinero, tiempo en bibliometría, en cienciometría, identificar esferas de interés donde se encuentren las materias, comprender el cómo y con qué frecuencia se comunican los científicos. Y en la informetría, aumentar la eficiencia de la recuperación de los datos. Los métodos: clasificación, frecuencia, distribución, análisis de documento y correspondencia, y método rector, espacio, modelos booleanos de recuperación, que ustedes lo conocen, y modelos probabilísticos de también lenguaje de procesamiento. Digamos que la bibliometría se va a fundamentar siempre en un conjunto de leyes empíricas, por supuesto, que las cuales se han establecido gracias a estudios cuantitativos en los que interviene el reencuentro de número de artículos, número de revistas, número de autores, entre otros. Estas son las leyes. Déjenme ver si aquí. La ley de Bradford, o concentración de dispersión de la dispersión de la literatura,
La otra es la ley de Lotka, que deben haberla escuchar, o la ley de crecimiento exponencial, cómo se distribuyen los autores, y el índice de Price o ley de obsolescencia de la información. Aquí les estoy dejando, mire, la ley de Bradford, cómo se grafica, que es la productividad de las publicaciones científicas como tal. Esta nos dice lo que es la concentración o dispersión de la literatura en un campo en específico. En el caso de LOCAP o ley de crecimiento exponencial, en este caso son los niveles de productividad de los autores. Esto lo que nos dice que un menor número de autores tiene mayor cantidad de publicaciones y un número mayor de autores solamente quizás tengan uno o dos artículos. Esto es lo que nos muestra la ley de Lotka como tal. Y la ley de productividad, ¿verdad? En este caso de Price, es de la obsolescencia de la información como tal. La ley de Bradford, aquí fíjense que aquí está un poco mencionada, o dispersión eh, de la literatura, nos dice el acumulado, ¿verdad? Nos dice la cantidad de publicaciones por año. Miren cómo dice que en este caso de 0 a 50 publicaciones, a 50 artículos tienen esta cantidad de citas y así sucesivamente, miren. Mayor número de publicaciones, menor número de citas. Esto es lo que hace la ley de dispersión o de Bradford. El núcleo reducido de revistas, un núcleo reducido de revistas concentra un mayor número o cantidad de artículos sobre un tema. La concentración de la productividad es sinónimo de especialización. Fíjense, esto es importantísimo. La concentración de la productividad es sinónimo de especialización. Se conoce como ley 80-20. Esta zona 1, ¿verdad? Digamos que tenemos revistas de un tema en particular que han sido citadas por N cantidad de artículos. En la zona 2, fíjense que se aleja más, hay una cantidad de artículos, ¿verdad? Que pertenecen a esa zona que han sido citados, son especializados, pero digamos que no tienen un impacto en su disciplina. Y las revistas núcleos son estas que están aquí, es un número reducido de revistas que en realidad son las revistas más especializadas. Esto lo podemos ver bien claro en estas editoriales, por ejemplo, MDPI, que yo se las he mencionado muchísimo. Ella tiene muchas revistas. Entre esas revistas hay una que es interdisciplinaria, es multidisciplinaria. Esta revista estaría en esta zona periférica que está por aquí, que a pesar de que tiene artículos que son del área en específico, hay un poco de todo. Entonces, esa revista en particular estaría en esta zona periférica. Artículos, revistas que tienen un número específico de artículos que son del área van a estar en esta zona 1. Pero las revistas que solamente son citadas y tienen artículos que son del área específicamente, son citadas y los artículos pertenecen solo a esa categoría, es un número muy, pero muy reducido. Y por supuesto, este número reducido son las que obtienen el mayor número de citaciones. Esto es lo que se conoce como la ley 80-20, porque este 80 que está aquí es la que obtiene menor citaciones porque ahí hay de todo, hay una dispersión muy grande, pero en este 20% es donde está el mayor número de citaciones porque son las revistas especializadas como tal. Esto es lo que se conoce como ley de Bradford. Las aplicaciones
de la bibliometría para identificar cuáles son las revistas especializadas o que publican con más frecuencia. Eso lo hemos visto, las revistas núcleo. Cálculo del costo de adquisición de revistas núcleo, es decir, para desarrollar colecciones en bibliotecas. Yo decido cuál eh, revista comprar o no comprar dependiendo, ¿verdad? De si son revistas núcleos o no, porque me conviene quizás tener una revista núcleo si en mi biblioteca o en la universidad no hay una investigación en ese tema en particular, o me convendría más comprar revistas que son multidisciplinarias, que tienen muchos tipos de temáticas o de disciplinas para desarrollar mi colección. Esto lo podemos hacer con la aplicación de la bibliometría. Podemos determinar el número de revistas que incluyen un determinado porcentaje de trabajo. Esto es una especialización temática como tal. Podemos determinar la cobertura temática total que podría obtenerse para un determinado presupuesto de gasto. Previsión de las tendencias de publicación, de trabajos sobre temas específicos, también del impacto que pudiera tener una revista o el impacto que tiene un investigador en su área como tal, conociendo lo que son las citaciones, las palabras claves usadas por una revista, y ahorita yo les voy a mostrar algo. La ley del OCTA o ley de productividad de los autores, que me dice que el mayor número de autores publican el menor número de trabajos, mientras que el menor número de autores, se los vuelvo a leer, mientras que el menor número de autores publica un número mayor de trabajo, siendo este el grupo más prolífico. Esto quiere decir que si yo tomo todos los autores de un tema en específico, por ejemplo, el tema vamos a hablar un tema en particular, COVID. Yo busco todas las revistas que tienen que ver con COVID. De allí voy a extraer los autores y voy a ver cuántos autores hay y cuántos artículos tienen cada uno. Se van a dar cuenta que los autores que tienen un solo artículo son muchos más, pero solamente tienen un artículo. Pero hay un número muy reducido de 10, creo que eso hasta 10, es como que es bastante relevante, que tienen 30, 40, 50 artículos y los demás tienen uno, el otro tiene dos, el otro, y pueden haber 1000 que solamente tienen un artículo nada más. Entonces, esa cantidad de autores que son 10 autores, son los que tienen concentrado el mayor número de artículos en esa revista o en esa disciplina, ojo, también. Entonces, a esto se refiere la ley de Lotka como tal. Miren, aquí lo pueden ver. El número de artículos, 10, y número de autores que publican los artículos. Un autor publica 10. 1.23 publican 9. Con dos, ¿verdad? Dos autores solamente publican 8 y así. Y 25 autores tienen dos artículos como máximo. Y aquí, que este numerito no lo veo, déjenme para no correr. 100 autores, ustedes suman todo esto y le va la cantidad de autores. Mientras que 100 autores solamente tienen un solo artículo que hicieron en su vida y ahí lo dejaron, pero este señor que está aquí, que no sé, X, en el área que ustedes quieran, este solo tiene 10 artículos. Y que, ojo, en estos 10 artículos está el mayor número de citaciones. Aquí lo pueden ver un poco más, lo pueden ver ejemplificado, aquí está graficado y lo pueden ver. Y esto es así, ustedes lo van y ven la cantidad de autores que tienen uno o dos, es mayor que los autores que tienen 10, 20, 5, 9, 10 artículos. Parece ilógico, pero es así. No,
La ley de Price o ley de crecimiento exponencial, no los voy a cansar mucho con estas leyes porque en realidad no las van a poner en práctica, pero van a saber que existen. Este señor Price, de Sola Price, constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo muy superior respecto de otros fenómenos sociales, pero muy similar a otros fenómenos que se observan en contextos naturales como los procesos biológicos. Este crecimiento es tal que cada 15 o 30 años, de 15 a 30 años, la información se duplica con un crecimiento exponencial. Ojo, esta información es antigua. Yo creo que ahorita es mucho cómo se crea información diariamente es una locura. Aunque esto depende en gran medida del área del conocimiento en que se trate. Eso también es cierto. El área de las ciencias sociales va como más lento, ¿no? Aquí pueden ver que el gráfico. Y dice que Price, a su vez, propuso varias etapas. Una fase de crecimiento exponencial, propiamente dicha, en que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra, y una fase de crecimiento lineal, en la que la tasa de crecimiento es constante o independiente del tamaño del sistema. Tienes la fase uno, que son los precursores de ese tema en particular, la 2 que es el crecimiento exponencial, y 3 crecimiento lineal. Se sigue hablando del tema, se sigue generando, pero no como el crecimiento exponencial. Y ya en la fase 4 que es el colapso del campo científico. ¿Cómo pueden ver esto ustedes? Muy fácil. Ustedes pueden hacer una búsqueda de un tema en particular. Por ejemplo, pueden hablar de, bueno, la misma bibliometría. Hacen una búsqueda en WOS o en Scopus y ustedes saben que les coloca los años, ¿verdad? La producción por años. Entonces se van a dar cuenta que la primera vez que salió un artículo de bibliometría fue en 1970, por decir algo. Entonces, ven que en el 70 había uno, en el 71 hubo cinco, pero el tema explotó realmente en los 90. Ese es su crecimiento exponencial, ha ido creciendo, 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 que ojo, sigue creciendo. Luego viene un crecimiento lineal, es decir, ya se paraliza el crecimiento de ese tema, es como que ya se agotó el tema y colapsa, ya no se habla más del tema, queda como un tema de referencia, pero no está en su punto más alto. Casi siempre estos precursores son interesantes porque aquí nos damos cuenta con otras herramientas cuáles son estos precursores, de dónde vienen estos precursores. Y también a través de gráficos como el Bosch-Beers, creo que lo conocen, ¿verdad? Se pueden dar ustedes cuenta de cómo va creciendo el tema y cuáles son las relaciones entre uno y otro. Y ahí podemos ver el crecimiento exponencial y el colapso del campo científico como tal. Este es un tema bien interesante que también nos sirve para el caso de citaciones, de hacer referencias, citas de un autor en particular, porque cuando son precursores, claro, él está iniciando este tema de conversación, esta palabra clave como tal, o en su crecimiento exponencial. Entonces, esto es importante. Si ya yo hago citaciones de palabras claves, ya en el paso de saturación desde hace 10 años, ya empiezo a citar solamente artículos de hace 10 o 20 años atrás, hay como un desequilibrio, ¿no? En lo que es la investigación como tal. Entonces ahí siempre debe haber como una especie de orden. Aquí lo pueden ver, miren, le estoy dejando esta tabla aquí. El número de artículos en 1940. Aquí van a ver los peak. En el caso de 1940 había 65 artículos, la cantidad de referencias, lo que fueron anteriores a 5 años y el índice de Price, ¿ves? Por año. De un tema específico o de una revista específico también. Ojo, de una revista, esto no solamente de un tema. Entonces aquí en 1956, creo que su peak estuvo en el 40, ¿se dan cuenta? Mire, aquí en el 40 tiene 65 artículos
estaba en 50, bueno, no, aquí tiene 58.1 también. Y el total 27.8, si yo analizo todos los artículos por año. No me lo tengo que aprender de memoria, esto yo no lo voy a usar quizás jamás, pero sí es importante que sepa que existen este tipo de leyes. Ahora, para hablar de la bibliometría es importante hablar de los indicadores porque estamos buscando indicadores para medir. Ustedes saben que un indicador es un instrumento que proporciona información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad. No es más que una señal que permite captar y representar aspectos de una realidad que no son directamente accesibles al observador. Este es un poco el sinónimo. ¿Cuáles son los rasgos? Son sintéticos, dan información, tienen capacidad para orientar en toma de decisiones, deben referirse a rasgos estables del sistema evaluado y su obtención debe ser viable. O sea, un indicador debe ser sencillo de obtener. No vamos a buscar indicadores o a plantear indicadores que nunca vamos a poderlos demostrar. ¿Cuáles son los tipos de indicadores bibliométricos? En el caso de la bibliometría en particular, estamos hablando de los micros, meso y macro. Eh, en el caso de los indicadores de citas, autores, producción local, ahí estaríamos hablando, en este caso, de micro. En el meso vamos a buscar indicadores, las universidades, por ejemplo, universidades nacionales, locales, esos son lo que se llaman indicadores meso. Y ya mucho más amplio, más macro a nivel mundial, también los rankings universitarios y comparativos, ya estaríamos hablando de indicadores que se encuentran en el nivel macro. Casi siempre se trabaja es con estos indicadores micro, por ejemplo, cuántas citas hay, se obtiene una revista o tiene un autor o tiene una institución en particular. Por ejemplo, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, si ustedes ingresan a la página de investigación, ahí se van a dar cuenta unos indicadores, por ejemplo, cantidades de citas obtenidas en los últimos 5 años, cantidad de producción que se ha hecho tanto en WOS, en Scopus y en Cielo. Esos son indicadores, ¿verdad? Y son indicadores micro. Ya nosotros no estamos hablando de indicadores maso, es decir, comparándolo con otras universidades, porque eso serían análisis mucho más amplios y que de momento no nos servirían, por lo menos para colocarlos en una página, no. Igual también me han pedido a mí, aquí en la universidad, me han pedido informes Meso, donde yo comparo el desempeño de la Universidad Católica de la producción con 5 universidades más o menos similares en cantidad de alumnos o cantidad de investigadores. Entonces, bueno, esta universidad tiene el mismo número de investigadores, que son 250. Esta universidad también tiene 250, pero ¿cuánto han producido y cuántas citas han obtenido? Eso, para que ustedes vean, es un reporte bibliométrico que nosotros podemos obtener. ¿Y dónde lo vamos a obtener? Si lo queremos hacer de manera muy exhaustiva y detallada y automática, deberíamos usar las plataformas que existen para esto, como es Insight. No sé si conocen Insight. Y Insight pertenece a Web of Science. Nosotros ya no lo suscribimos desde hace unos años por razones económicas, porque recuerden que esas suscripciones se pagan aparte. Y en el caso de Scopus tiene una que se llama Excaival, que también es aparte. Esa nunca la hemos llegado a tener, pero la conozco pues como tal. Con estas plataformas nosotros podemos obtener este tipo de indicadores. Hay unas plataformas que están en la web. Yo conocí recientemente una que se llama BiblioShine, no sé si la conocen, donde ustedes pueden hacer gráficos y pueden obtener indicadores de citas, autores, todo esto de alguna búsqueda que ustedes hagan en Scopus o en WOS. Eso en algún momento
los que estén interesados les puedo enseñar cómo se usa esta plataforma. Pero tienen que tener instalado el R, ¿verdad? Para poder hacer los gráficos. También tenemos los indicadores bibliométricos que miden cantidad de publicaciones científicas, que son indicadores de producción. Los que miden calidad e impacto de las relaciones entre las publicaciones son indicadores de citación. Aquí en esta gráfica van a ver los tipos de indicadores. Indicadores de productividad, estos son indicadores de productividad, el número de documentos que se citan, tasa de crecimiento, índice de actividad temática. En el caso de colaboración, un indicador sería qué cantidad de países colabora la institución, por decir algo, o colabora Chile. Bueno, con cuántas instituciones internacionales o con cuáles países colabora Chile o las universidades chilenas. Tasa de colaboración internacional, índice de coautoría, es decir, cuántos autores con cuántos países eh, publica cada artículo, cada institución en particular. La endogamia, ¿verdad? ¿Saben qué es la endogamia? Si me dicen bueno, si no oigo nada, sigo. Si me dicen que no saben, se los explico. Colaboración y contribución. Esto es colaboración y contribución de Almetri, que se los acabo de explicar, el número de descarga, el uso de Mendeley, las menciones en Twitter. Y de impacto, cuántas citas se recibieron, el promedio de citas por artículo y el impacto normalizado. Fuentes de datos de uso bibliométrico tienen Redalit, WebOxine, que está, como les dije, el Insight. El Cielo Electronic también tiene, hay una plataforma que se llama Cielo Analytics, que es solo para bibliometría. Dialnet también tiene su propia plataforma de uso bibliométrico. Scopus, como les decía, tiene Exaival, fuentes de datos de uso bibliométrico. Así se ve el Insight, ¿ves? de WebOxine. Entonces yo puedo analizar, puedo generar reporte o puedo organizar la información como tal. Pero como les dije, nosotros ya no tenemos acceso a esta plataforma, lastimosamente. Bueno, eh, yo he aprendido a hacerlos de otra manera. Es mucho más complicado, por supuesto. Por eso es que estas plataformas cobran esto aparte, porque ellos lo hacen de manera dedicada y tienen sus desarrolladores justo para eso. Cuando uno le toca hacerlo de manera manual, ¿sabe? Tomando las bases de datos, organizando la información, por supuesto que tarda mucho más. Como les dije, aquí tienen el Journal Citation Report para la evaluación de revistas. Esto lo vimos al inicio. Si me hago Journal Run, también pueden sacar datos de información de allí. Aquí les estoy dejando las bases de datos bibliométricas, bibliográficas y métricas. En el caso de WebOxine, Scopus tiene el Journal Citation, el Insight, Simago y el Journal, Simago Journal RAM. Informes bibliométricos, ¿cuáles son sus usos? Tenemos que hay memorias, reportes específicos por tema para toma de decisiones específicas, como les dije, ese reporte que me pidieron a mí, bueno, entre los tantos que me han pedido, que en algunos he tenido muchísimo trabajo y mucho análisis de datos para poder obtener la información. Estos incluyen áreas, fuentes de información, tipologías documentales, niveles de agregación, programas. No es difícil, ¿verdad? No es difícil hacer los informes bibliométricos y ahorita le voy a mostrar un artículo que recientemente hice para una revista que contiene un informe bibliométrico, un resumen, el nivel de agregación, ¿verdad? La descripción de la fuente, el indicador, campos y disciplina y también un benchmark de la información. La estructura, bueno, qué tipo de informe es, la disciplina, el grupo, qué objetivo tenemos con este informe, de dónde es la fuente de datos, es como si fuera un artículo científico que vamos a colocar la metodología, cuál es el nivel de agregación, cuáles son los indicadores que estamos buscando. Esto no puede quedar al azar, estos indicadores tenemos que mencionarlos. Vamos a buscar indicadores de citas, de producción por sexo,
También vamos a hacer un reporte de los autores que tienen mayor productividad, tanto en artículos como en citas. Todos estos son indicadores que debemos nosotros mencionar. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Si es Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish o Peris, también podemos sacar información ahí, si son de repositorios, fuentes y sistemas de información como Cielo, como Redalit. Y les voy a mostrar este artículo que hice porque lo tiene todo. Informe de indicadores, producción, citación, colaboración y excelencia. Y de benchmarking comparamos en relación con el tamaño del campo, que es el número de documentos, el tamaño de los recursos humanos, cuántos investigadores hay, el objetivo y misión de la institución, esto es lo que vamos a comparar, ¿no? Y el comportamiento de la disciplina como tal. Esto en el caso de que nos toque comparar una revista con otra, una institución con otra, un investigador con otro. Esto es para el caso eh, de, estamos hablando del benchmark. Los patrones de colaboración, fíjense, estos son los gráficos que podemos sacar, si es nacional, institucional, pero esta información puede salir directamente, ojo, puede salir directamente desde las plataformas o tendríamos que hacerlo nosotros de manera manual. Los indicios de calidad, esto nos los da Web of Science igual. Cuando hacemos análisis en el Journal Citation Report, podemos ver esto. Software de análisis, que es el Beer, y el Publish or Peris, que es un software gratuito que recupera las citas de fuentes de datos diversos. Y ahí está Google Scholar, Microsoft Academic, y ahora también está incorporado OpenAlex, está Dimension, entre otras, y también está Web of Science y Scopus. Perdón, el caso de Beaver es un software para construir y visualizar redes bibliométricas, y este software tiene la capacidad de distinguir dos tipos de mapas bibliográficos. Uno que se relaciona entre los elementos de los investigadores y el otro facilita la identificación de grupos o elementos que están relacionados, es decir, palabras clave, lo que les decía. Yo puedo ver cómo una palabra clave está relacionada con otra o un autor cómo está relacionado con otra, hacer redes. Aquí tenemos a Publish or Perish. Mire, yo puedo buscar por DOI, por ORCID, por un investigador, el nombre de un investigador por institución, pero ahorita les voy a mostrar el que yo hice. Y este es el Beaver, que es gratuito. Los dos son gratuitos. Este es un poquitico más complicado de usarlo, pero sin embargo no es mayor dolor de cabeza. ¿Alguno ha usado aquí el Beaver? ¿No? No es difícil de usar en realidad, pero sí tiene muchos pasitos que hay que saber cómo se hacen. Preguntas, yo voy a abrirles de manera, ahorita les voy a abrir el artículo que hice recientemente y está aquí en Scopus, porque recuerden que yo llevo toda mi información. Aquí está. Mire, mapeo bibliométrico de la revista de estudios y experiencias en educación. No Eh, se ve, Morela. no se ve, no puede ser. No. Debe ser que discúlpeme. Ahora dice Ahora sí. Encontros Bibli. Entonces, el artículo, bueno, por supuesto está en inglés, español, portugués. Este es el título, mapeo bibliométrico. Es un mapeo bibliométrico que en realidad es un estudio bibliométrico de la revista Rexe que pertenece a esta universidad. Yo voy a revisar, o nosotros revisamos, la información en Cielo y Redalic. Entonces, bueno, aquí está el resumen, que era analizar la producción científica de esta revista, ¿verdad? La revista Rexe, en las plataformas Cielo y Redalic. Se analizaron 661 documentos publicados entre el 2001 y 2024 a partir de indicadores, miren que estoy diciendo, como palabras clave, autores, países, idioma, el diseño de investigación, temática e índices métricos. Aquí está el método, que es una revisión exhaustiva de estos 661 números de la revista.
que están publicados en ese periodo, ¿verdad? En la página web se sistematizaron los datos en una hoja Excel con campos de año, número, volumen, cantidad de artículos, cantidad de autores, palabras clave, países, idioma. Y para la extracción de los set de datos de la cita se usó Publish or Perish, que es el que vieron ahorita, y para importar las cifras de las plataformas Cielo Redalytics se utilizó Cielo Redalytics y OpenAlex, ¿verdad? Aquí está el resultado, se publica, pero ojo, este es el resumen. Yo ahora voy a mostrarles ya lo que es el como tal. Entonces, bueno, aquí hablamos de la introducción, lo que es la bibliometría, la producción científica en WOS y Scopus con la palabra bibliometría, miren, por año, cuánto hay en WOS y cuánto hay en Scopus de la palabra bibliometría y ahí, bueno, sigo bajando porque esta es la introducción. A ustedes les interesa es ver ya la metodología, tipo de investigación. Se clasifica dentro del ámbito de la investigación cuantitativa porque es un estudio bibliométrico que se centra en análisis y cuantificación de producción científica, utilizando datos bibliométricos, bibliográficos y métricas para estudiar los patrones de publicación, citas, autorías, entre otros. La recogida de datos, miren, se revisaron todos los trabajos originales. Aquí sí está más en detalle, desde la 1 al número 51. Para el caso de los datos extraídos de otras plataformas, se utilizaron las métricas que aparecen en la página web de cada sistema. Cielo, Redalic, Latin. En una segunda instancia se adaptaron columnas en la hoja Excel diseñada con la información de la cantidad de autores por institución afiliada y este caso era para determinar la cantidad de esto es hecho manualmente. Aquí no se utilizó Insight, ni Excel, ni nada. Esto fue manual. Bueno, tampoco esta revista está indexada no está en WOS y Scopus, entonces no podíamos hacerlo tampoco, ¿no? Para la obtención de los sets de datos se consultaron las APIs de Google Académico o penales y a través de Publish or Perish. Todo esto, ay, mire, aquí hay un errorcito. Desde la aplicación de cada una de las plataformas indicadores y variables. Entonces, aquí nosotros hicimos, ¿ves? La tabla de indicadores. Indicador cantidad de documentos. Ok, ¿cuál es la variable? La sumatoria de los documentos revistas por volumen y número. La periodicidad, la frecuencia de publicación. La endogamia se refiere a la cantidad de autores que pertenecen a la propia institución editora o responsable de la revista donde se publica. Índice de coautoría y los resultados. Entonces, aquí están los resultados de la producción por año de la revista, las palabras clave, miren, las palabras clave predominantes. Esta es una revista, por supuesto, del área de educación. Su principal palabra clave era educación superior, luego educación y en tercer lugar, tecnologías de la información. Inclusive la misma editora se quedó sorprendida de que esas fueran las palabras clave. ¿Cuáles fueron los idiomas predominantes? Español, en portugués había muy poco y en inglés mucho, mucho menos. Cantidad de autores por artículo, ¿verdad? ¿Y de dónde venían estos autores? España un 11.11, Brasil 8.6, Chile era la mayoría 58.88. Y aquí hay un gráfico, ¿verdad? Que se elabora en Excel que es bien sencillo de hacerlo y donde nos dice que la mayoría de la autoría viene de Chile. Distribución por número de autores por artículo. Fíjense, un solo artículo, ajá, un solo autor, uno con dos autores hay 125 autores, con tres autores hay 75 y así sucesivamente, ¿ves? Entonces, con dos autores, no, con un autor hay como 69 autores o artículos como tal. No sé si me entiende. La coautoría, la colaboración nacional o regional, con qué países colabora, ¿ves? Por ejemplo, los artículos de Chile, Chile con Chile es el más alto. México, México también. España, España, ahí se ve lo que es la endogamia como tal. La evolución de la proporción de artículos en coautoría. Estos son en coautoría o sin en coautoría. Esto viene, o esto lo sacamos de Redalic, la proporción de la participación por países en coautoría.
Chile tiene la mayor cantidad o tasa de coautoría de autores del mismo país, la más alta. Entonces eso te dice que es una revista endogámica como tal. Estos promedios de descarga de la revista Rexe, cómo se ha descargado, distribución por número de referencias citadas en cada número, conteo de citaciones y Cielo y Redalic. Esto lo sacamos, esto se hizo manualmente con las descargas que habían de la página. Las citas que se obtuvieron por plataformas también. Esto se sacó por Publish or Perish. Y miren todo lo que podemos sacar de esta plataforma, de Openales, de Scopus, de Crossref, de WebOxine, Cielo, Google Scholar. Y aquí al final la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Esto es un reporte, ojo, esto es un reporte bibliográfico. También hay otro, pero este es más, este artículo va más, es este. Este está en construcción. También es un estudio bibliométrico. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la producción científica de mujeres y hombres en particular. Y eso es un indicador. Entonces, mire, número de publicaciones por año por la afiliación, ¿no? De lo que estamos estudiando. Entonces, investigadores por facultad. Esto es un poco más detallado. La disparidad, mire, hombres, mujeres. Esto viene de Boss Beaver, las redes temáticas, ¿ves? Estas son las palabras claves. Por ejemplo, la palabra Chile es una palabra clave, creo que la más usada. Por aquí hay otra. Performance también es muy alta porque la universidad, desde el punto de vista de ciencias del deporte, es una de las más citadas y de la que tiene mayor producción. Redes de colaboración, sé con qué países colabora. Este es otro informe bibliométrico que se convirtió en un artículo, por supuesto. Mira el liderazgo en la autoría. Los hombres tienen mayor liderazgo que las mujeres. ¿Qué quiere decir liderazgo en la autoría? Que los autores aparecen como primer autor. O sea, hay mayor número de hombres que están de primer autor en la producción científica en un periodo específico. Casi el doble, miren, si se ponen a ver casi el doble. Los hombres tienen mayor autoría que las mujeres. Tipos de documentos por publicar. Entonces aquí se ve cuánto las mujeres, 298 hombres prefieren publicar artículos por encima de 139 mujeres y así sucesivamente, ¿no? Este otro informe bibliométrico. ¿En qué revistas publican hombres y qué revistas publican mujeres? ¿Ves? Esto es elaboración propia también, solo en Excel. Participación y colaboración de hombres en áreas temáticas. Las mujeres, por supuesto, están más en el área de medicina y ciencias sociales. Y esto se ve por estos estudios. Grados académicos por sexo también, doctorado, fíjense, en donde hay más magíster, hay más mujeres magíster que hombres, ¿se dan cuenta? Y esto se tuvo que hacer, este es mucho más trabajo porque aquí había que sacar el sexo que no te lo da ninguna base de datos. Ustedes saben que eso no lo da ninguna base de datos. Entonces había que ir uno a uno a los registros, ver si era una mujer, si era hombre, y si el nombre y el apellido era ambiguo, se utilizó una plataforma que se llama genderize.io y ahí podemos saber el sexo con un 90% de probabilidad de conocer el sexo, no importa el idioma. Así está en chino, en indio, en cualquier idioma. Y él dice, bueno, este nombre tiene 99% de probabilidades de ser femenino. Igual con el país. Este nombre tiene tanto porcentaje de probabilidades de ser de tal país. Entonces, bueno, tuvimos que utilizar como 5 o 6 herramientas para poderlo hacer. Entonces, vean la utilidad de un reporte bibliométrico. ¿Preguntas? No, la verdad es que yo me habría encantado
o tal vez para un futuro curso aprender a hacer este tipo de informes, porque nosotros acá por lo menos yo no he tenido no he hecho nunca un reporte bibliométrico y sí me encantaría aprender a hacerlo. Ya. Entonces, creo que podría ser a futuro una buena instancia como para poder tomar un taller. Sí, fíjate algo, nosotros dictamos un taller de bibliometría, no lo dicto yo, este lo dicta el profesor Orlando Gregorio, ustedes lo deben conocer, Orlando Gregorio Chaviano, de la Universidad Javeriana de Colombia. Él dicta todo el curso, él es un autor muy reconocido que tiene muchísimos artículos en bibliometría y es un referente en el área de bibliometría en América Latina. Nosotros ya lo hemos dictado 2 años, 2 años seguidos. Este año queríamos dictarlo, pero todavía no hemos ajustado los tiempos, porque ahí él sí les da herramientas, todo en detalle con ejercicios que, ojo, no es el objetivo de este curso. Es un poco que conozcan lo que es la bibliometría ya más en detalle, como se dan cuenta, cada uno de estos talleres que yo les di, cada uno de ellos es un universo que no nos Bien, da tiempo de abordarlos en detalle. sí, sí. Pero cualquier cosa que necesites, estoy a la orden. O sea, mira, Morela, necesito que me ayudes a hacer, quiero ver cómo funciona el Publish or Perish, o quiero que me enseñes cómo funciona el Boss Beaver este, que es muy práctico para hacer estas redes. Este que les dije, el Bibliometrics, que está en internet, que también es gratuito. Todas estas plataformas sin ningún compromiso, ustedes me escriben y nos conectamos y porque es que cada una de esas plataformas también tiene su tiempo de conocimiento, pues. Aprendizaje. Ah, Ujú, muchas gracias, igual lo agradezco. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo una pregunta, pero que no tiene que ver con el índice tradicional, el académico, Sí, sino el alternativo. Estos índices están más pensados me parece que se había dicho, están más pensados para las revistas WOS y Scopus que para sí, las revistas Cielo. sí, prácticamente se podría decir que estos sistemas miden es lo que está en su plataforma. Y las revistas Cielo no tienen este sistema de medición de Tiene, impacto. tiene, pero es muy escueto. Y no se puede manipular. No es que yo voy a decir, bueno, dame los autos. No, él muestra esas métricas así de una manera y yo no las puedo tocar, yo no las puedo. Es muy cerrado, que es el Cielo Analytic, y tiene, en el caso de Redalic, también tiene una parte de métricas, pero como le digo, no las podemos manipular. Ya salen así y no nos da el gráfico de una vez, no podemos manipular. Lo que sí podemos es descargar los datos. Por ahí pudiéramos nosotros graficar en Excel. Si descargamos los sets de datos, podríamos hacer nuestros gráficos nosotros aparte, que en algún momento lo hice por allí para poder obtener las citas. En el caso de Cielo, para sacar el primer artículo que les dije, tuve que entrar a Cielo Analítico, descargar todos los datos que habían allí y hacer yo misma mi propio gráfico, porque no me lo permitía hacer el sistema. Por eso es que son Gracias. gratuitas y son plataformas diamantes, pues, o sea, los recursos que tienen son limitados, Ya, pero gracias. estamos trabajando en eso. Bueno, espero que el curso les haya gustado. Ya llegamos al fin ya. Yo creo que ya no nos volvemos a ver porque no hay despedida, o sea, no hay una sesión de despedida como tal. Me encantó conocerlos a todos, tenerlos en estos 2 meses, estos 15 talleres que tuvimos, ¿verdad? Me encantó conocerlos a todos y bueno, igual seguimos en contacto, como les dije, eh, para cualquier cosa que necesiten. Muchas Por mi gracias. parte, te doy las gracias, muchas gracias, muy agradecida. Aprendí varias cosas que no manejaba y espero que nos podamos ver en otra instancia. Por supuesto que sí, cuenta con eso. El acceso al material, ¿hasta cuánto tiempo lo vamos a tener? Eh, Mira, ya todavía tienen acceso los alumnos de hace 3 años. Eso Ah, no, ya, no se pierde el acceso. ya. Ahora sí, los que tienen acceso a las bases de datos de la universidad, eso creo que dura un mes más nada más.
Bueno, en el caso de ustedes no, porque ustedes son, trabajan aquí, van a tener siempre acceso a las bases de datos de la biblioteca. Pero los externos sí un mes más pueden hacer uso de las bases de datos, WOS, Scopus, las que tenemos, pues. Pero a los contenidos que están en EVA, hasta donde tengo entendido, es ilimitado. Pero les puedo hacer llegar un correo con esa información y lo que está en YouTube también, los contenidos de YouTube se quedan en YouTube. Bueno, como no tenemos más preguntas ni comentarios, en los próximos días les va a llegar también la encuesta de satisfacción para que se llene, eso lo manda formación continua como tal, y ya en los próximos días también les llegará el certificado, pero dependiendo cómo salgan también, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Si no les Muchas llega, gracias, Morela. es porque no, no pasaron el curso como tal, pero en este caso todos pasaron, porque todos siempre tienen buenas notas. Les aviso cuando salga la evaluación, la última. Muchísimas gracias por la Muchas paciencia. gracias. Muchas gracias. Gracias, Morelia. Gracias Chao, por todo. Muchas gracias, Morela. Muchas chao, gracias, buena tarde. Chao, Morela. chao, cuídense. Igual, chao, chao.